Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. One Piece, el monstruo del Mar del Norte. Capítulo 71. En el Mar del Norte, la mayor oscuridad enarbola la bandera de la justicia. La risa frenética del hombre resonó en la sala de conferencias abovedada. Nosotros, los supuestos gigantes del inframundo, los líderes de las fuerzas de la oscuridad, no éramos más que herramientas para que tú, Roller Staren, controlaras el Mar del Norte. Sus músculos faciales se contrajeron grotescamente mientras rugía. Ustedes, que se pavonean en nombre de la justicia, son más oscuros y malvados que cualquiera de nosotros. Darren permaneció en silencio, observando con calma cómo el hombre jadeaba en busca de aire. Su expresión no cambió en lo más mínimo. Una nube de humo salió de sus labios como un dragón mientras respondía categóricamente. Este mundo siempre ha sido así. Este es el mundo de One Piece. El anime hace que todo parezca hermoso, lleno de libertad, sueños, pasión, amistad, juventud y bondad. Las aventuras de los personajes principales son envidiables. Todo parece tan feliz. Pero ¿qué hay de la verdad? Bajo la superficie de este supuesto mundo apasionado se esconde una crueldad brutal y una fría indiferencia. Los esclavos viven peor que la muerte. Los civiles quedan sin hogar. Los piratas saquean sin control. La mafia campa a sus anchas. Los dragones celestiales, los nobles del mundo, están por encima de todos, ostentando poderes divinos y ejecutando civiles a su antojo. Los piratas glorifican la libertad y los sueños, y las recompensas cada vez mayores son motivo de celebración. El gobierno es corrupto y codicioso, los nobles políticos están embriagados por los excesos. El gobierno mundial ha gobernado durante 800 años, guardando ases bajo la manga que nadie puede siquiera imaginar. ¿Y qué hay de los marines? Aunque afirman defender la paz, a ojos de muchos no son más que títeres del gobierno. La supuesta justicia es vacía e impotente. Si te alejas de la perspectiva de los protagonistas, este mundo no será más que oscuro, sangriento y podrido hasta la médula. Darren había comprendido su verdadera naturaleza hacía mucho tiempo. No podía cambiar el mundo, todavía no. Por lo tanto, tenía que ser más oscuro y despiadado que nadie. Al oír la respuesta directa del capitán de la marina, el hombre quedó momentáneamente atónito. Permaneció en silencio un rato, recuperando lentamente la compostura, y de repente preguntó. Por respeto a los años que trabajamos juntos, ¿podría responderme una pregunta? Darren asintió. Por supuesto. El hombre respiró hondo, miró a Darren a los ojos y preguntó en voz baja. Después de tratar con nosotros, los veteranos, ¿a quién piensan entregar el submundo del Mar del Norte? Darren alzó la vista, con la mirada fija en la lámpara de araña que colgaba del techo, y dijo categóricamente. Don Quijote do Flamingo. El hombre se quedó paralizado un segundo y luego soltó una carcajada. Dejó escapar un largo suspiro. Así que así es. Ahora lo entiendo. Lentamente enderezó su postura, se abrochó los puños uno por uno, se arregló el traje, que estaba ligeramente desaliñado, y se peinó el cabello hacia atrás. Adelante, dijo con una sonrisa. ¿Por qué debería enviarlo? Silbar. Alambres afilados como navajas cortaron el aire. En un instante, los tres mafiosos que atacaban con largas cuchillas fueron partidos por la mitad a la altura de la cintura. Sus intestinos y sangre salpicaron el suelo, calientes y humeantes, mientras la incredulidad permanecía congelada en sus rostros. Sus pupilas perdieron rápidamente su vitalidad. Doflamingo chasqueó los dedos, salpicando de sangre sus gafas de sol. Siguió caminando. Los miembros de la familia Don Quijote avanzaron tras él, con las espadas desenvainadas. Como lobos entre ovejas, cruzaron la calle a toda velocidad, tiñéndola de rojo con su sangre. ¿Por qué debería enviarlo? Doflamingo contemplaba la calle infernal, empapada de sangre, viendo cómo los miembros de la familia Rodríguez caían uno a sus pies. Una energía inquieta se agitaba bajo sus gafas oscuras. Otros 5 atacantes saltaron desde el tejado a la izquierda, blandiendo hachas gigantes mientras las derribaban hacia ellos. Con un simple movimiento de sus dedos, Doflamingo los detuvo. Era como si sus cuerpos estuvieran unidos por hilos invisibles, no podían moverse. ¿Qué es eso? No puedo mover mi cuerpo. Mi mano no me hace caso. ¿Qué estás haciendo? Lo siento. No fue mi intención. No puedo controlarlo. Sus gritos de horror resonaron mientras sus cuerpos se volvían contra ellos, moviéndose por sí solos, bajando sus armas contra sus propios camaradas. Silbar. Las 5 hachas golpearon a la vez, partiendo cráneos en un grotesco chorro de sangre. Sufrieron convulsiones y luego perdieron el conocimiento. La sangre se espesó, manchando todo a su alrededor. Tengo el poder de controlar el destino de todos. Doflamingo avanzó con una mirada fría e insensible. El poder absoluto de la fruta Ito Ito se desató. Todo a su paso quedó destrozado y aplastado bajo esos hilos mortales. Nací rey. Soy un noble dragón celestial, descendiente del Creador. Todos deben arrodillarse ante mí. Este es el trato que merezco. Cada mirada dirigida hacia mí debería haber estado llena de miedo. Sí, así es como debe ser. ¿Por qué debería enviarlo? Silbar. Con un enérgico movimiento de su mano, decenas de cables salieron disparados, formando un látigo de decenas de metros de largo. Impactó contra un arsenal cercano perteneciente a la familia Rodríguez, destruyéndolo. Auge. Una explosión masiva sacudió el cielo. Apareció una oscura nube con forma de hongo. Bajo el intenso fuego, quienes no lograron escapar a tiempo quedaron envueltos en llamas, reducidos a cáscaras humeantes, gritando de agonía. ¿Dijo que el submundo del Mar del Norte me pertenecía? Pero incluso sin él, podría haberlo tomado todo con la misma facilidad. Estaba destinado a ser el rey de la oscuridad. ¿Por qué debería enviarlo? Las figuras seguían desmoronándose a su alrededor, mientras la risa siniestra de Trébol y los demás resonaba en medio del caos. El mundo se había convertido en un purgatorio.
Quizás Trébol tenía razón desde el principio. Doflamingo siguió caminando hacia la gran mansión, dejando tras de sí un rastro de destrucción y sufrimiento. Una sonrisa cruel apareció en sus labios. No hay nada más gratificante que ver sufrir a los demás. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Una oleada de poder estalló en su interior, salvaje e incontrolable. Hizo que sus plumas de flamenco ondearan al viento. Decenas de gánsteres pusieron los ojos en blanco y se desmayaron en el acto. Paso a paso, entre gritos de agonía y risas maníacas. Doflamingo avanzó, y con cada paso, su haki del conquistador se intensificaba, volviéndose más violento e incontrolable. El viento aullaba, los cielos se agitaban. ¿Por qué debería enviarlo? La familia Rodríguez es solo el comienzo. No voy a quedarme en el Mar del Norte para siempre. La Grand Line. El Nuevo Mundo. Ahí es donde Don Quijote Doflamingo realmente pertenece. Un mar gobernado por héroes, tiranos y reyes. Los gritos de batalla y los gritos de muerte comenzaron a desvanecerse. Doflamingo se detuvo. Estaba de pie frente a una mansión lujosa y opulenta. El pueblo de Rodríguez Michael, jefe de la familia Rodríguez, cabecilla de Lampa del Mar del Norte. Sin darse cuenta, Trébol y los demás, con los cuerpos empapados en sangre, junto con cientos de miembros de la familia Don Quijote, se habían reunido detrás de él. Sus ojos ardían de ferviente admiración mientras contemplaban la espalda de Doflamingo. Esas espaldas orgullosas e inflexibles. Doflamingo contempló la entrada abovedada del pueblo, y su sonrisa torcida se acentuó. Sí. Nadie puede detener mi ascenso. Nadie. Entonces, ¿por qué debería enviarlo? Ese pensamiento resonó en el corazón de Doflamingo. Entonces, con una respiración profunda y una mirada fría e implacable, dio un paso al frente y abrió las puertas. Guardabosque. Las pesadas puertas de bronce se abrieron con un crujido. Y la sonrisa en el rostro de Doflamingo se congeló. Capítulo 72. Guardabosque. Las grandes puertas de la villa de estilo clásico se abrieron lentamente. Un viento cortante surgió de detrás de las pesadas puertas de bronce, golpeando a Doflamingo y envolviéndolo en un instante, haciendo que su abrigo de plumas rosas ondeara tras él. Por un instante, el mundo entero pareció detenerse. Fue como si algo invisible en el aire se hubiera roto de repente. Se hizo el silencio, repentino y absoluto. Los 4 hombres del grupo Trébol, que momentos antes habían representado una amenaza, junto con cientos de miembros de la familia Don Quijote que lo seguían, cada uno blandiendo espadas ensangrentadas. Se quedaron paralizados, conteniendo la respiración. Observaban fijamente la escena dentro del ayuntamiento, con la garganta anudada mientras tragaban saliva con dificultad. Un sudor frío comenzó a brotarles en la frente. El mundo, antes caótico, quedó sumido en un silencio absoluto. Calificación. Calificación. El sonido de líquido goteando sobre el suelo resonó en el silencio, tensando todos los nervios de la habitación. Lo que vieron fue. En el vestíbulo abovedado, las llamas crepitaban en una vieja chimenea. La luz y la sombra danzaban por la habitación, delineando sus formas en destellos de brillo y oscuridad. En el centro se alzaba una mesa de conferencias ovalada, envejecida y desgastada por el tiempo. Vitrales intrincadamente tallados adornaban ambas paredes, brillando tenuemente, mientras que pinturas religiosas al óleo decoraban el techo. En la pared negra sobre la chimenea, colgaba un cadáver. Más precisamente, un cadáver. Su cabello, peinado hacia atrás, estaba impecablemente arreglado, y vestía un traje al estilo mafioso con una rosa roja como la sangre en el bolsillo del pecho. Su cabeza colgaba sin vida. Una larga y reluciente lanza de metal se clavó profundamente en su pecho, atravesándolo y clavándolo a la pared. La sangre manaba a borbotones de la herida, corriendo por su traje, sus pantalones, sus zapatos, y goteando al suelo. Ese era el origen del tic-tac. Y en ese momento, lo reconocieron. El objetivo final de la misión. Rodríguez Michael, jefe de la familia Rodríguez, un capo del crimen que controlaba un tercio del comercio ilegal en el Mar del Norte. Ahora, estaba muerto. Colgaba de la pared como un siniestro icono religioso. Tenía la cabeza gacha y sus ojos hundidos estaban fijos en ellos. Las comisuras de sus labios estaban ligeramente curvadas hacia arriba, como si se burlara de ellos con una sonrisa. Trébol y los demás se estremecieron, un escalofrío les recorrió la espalda. Sus miradas se dirigieron rígidamente hacia otro punto del pasillo. A la luz parpadeante de la chimenea en el oscuro salón, un hombre estaba sentado en el asiento principal de la mesa redonda. Las llamas podrían ahuyentar la oscuridad, pero no de su rostro. Permaneció oculto entre las sombras, como velado por la oscuridad misma. Mientras no quisiera ser visto, nadie podría encontrarlo. Trébol y los demás apenas podían distinguir su silueta. Un traje negro a medida, una camisa blanca impecable, una corbata negra sobria y botas militares negras. Estaba sentado con una pierna cruzada sobre la otra, tamborileando despreocupadamente sobre la mesa con la mano que sostenía su cigarro. Su mirada penetrante e inescrutable vagaba perezosamente en la oscuridad hacia ellos. Él estaba sonriendo. No podían verle la cara con claridad. Pero en ese momento, todos tuvieron el mismo pensamiento, estaba sonriendo. En el momento oportuno. La voz tranquila de Darren rompió el silencio. A medida que la luz del fuego cambiaba de posición, finalmente iluminó su rostro. Él sonreía sinceramente. Buen trabajo. Dirigió una mirada de admiración al joven Doflamingo. Doflamingo no dijo nada. Ni una palabra. Trébol y los demás vieron claramente cómo apretaba los puños con más fuerza, temblando mientras lo sostenía firmemente. Solo podían verle la espalda, pero sabían, sin la menor duda, que la expresión en el rostro de su joven amo distaba mucho de ser agradable. Entonces, de repente, resonó el sonido estridente de un dendenmusi. Buruburu, buruburu. Darren metió la mano en su abrigo y sacó un dendenmusi militar, conectando así la línea. Este es Darren. Una voz baja se escuchó al otro lado de la línea.
Informó al comandante de la base de Darren. Todas las operaciones se completaron hace 5 minutos. Las 17 principales fuerzas de Lampa, incluyendo Snoke, Vincent y la familia Rockefeller, fueron purgadas a la luz de la justicia. Toda la familia Don Quijote se quedó sin palabras. ¿Todo el submundo del Mar del Norte, aplastado por los marines? Una oleada de miedo les invadió la mente, dejándoles el rostro pálido. Los marines del Mar del Norte llevaron a cabo una brutal purga en el mundo clandestino, y ahora el hombre al mando de ese comando se encontraba ante ellos, junto al cadáver del jefe de la familia Rodríguez. Todos temblaron. ¿Podría ser que la familia Don Quijote sea la siguiente? He entendido. Muy bien. Estoy muy satisfecho, respondió Darren. Por ahora, quédense aquí. Todavía tengo algo que atender. Volveré pronto. Sí, comandante de la base. La llamada terminó. Darren guardó el Denden Musi, dio una calada lenta a su cigarro y se levantó de su asiento. Con ese simple movimiento, miles de miembros de la familia Don Quijote retrocedieron instintivamente al unísono. Todos menos uno. Doflamingo permaneció donde estaba, en silencio. Sus puños temblorosos se apretaron aún más, apenas conteniendo algo salvaje y violento en su interior. Darren caminó hacia ella, paso a paso. Trébol y los demás se tensaron, listos para reaccionar, pero una mirada casual del capitán de la marina los paralizó. No se atrevieron a moverse. El sonido de las botas de Darren raspando el suelo resonó por el pasillo cuando finalmente se detuvo frente a Doflamingo. Observó al joven rubio, que tenía la mandíbula apretada y cuya expresión era indescifrable. Con una leve sonrisa, dijo: «Este es mi regalo para ti, Doflamingo». Su tono era amable, como el de un anciano que mima a un joven querido. A partir de este momento, el inframundo del Mar del Norte te pertenece. Entrecerró los ojos, sonrió levemente y extendió la mano, esperando con calma una respuesta. ¿Te gusta esto? 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. Trébol y los demás miraban fijamente la espalda inmóvil de su joven amo, con el corazón acelerado y el sudor cayéndoles por las mejillas. ¿Por qué enviar? ¿Por qué debería enviarlo? Entonces, en ese momento, los puños cerrados de Doflamingo dejaron de temblar. Les dejó abrir. Trébol y los demás juraron haber oído un suspiro silencioso. Sus ojos se abrieron de par en par. Ellos vieron. Su joven amo, otrora orgulloso, sonríe lentamente, da un paso al frente, toma suavemente la mano del marine, baja ligeramente la cabeza y le besa la espalda con solemne respeto. Gracias, padrino. Capítulo 73. ¿Qué es lo más importante a la hora de criar un lobo salvaje? ¿Está alimentando su odio hacia los dragones celestiales y el gobierno mundial, y alimentando su sed de sangre? ¿Deberíamos dejar que mate sin miramientos para mantener intacta su naturaleza salvaje? ¿O darle un objetivo lo suficientemente claro para que mejore sus habilidades de caza? Todo eso, sí, pero no del todo. Lo más importante es dominarlo por completo. Torturarlo repetidamente hasta que la sumisión se convierta en algo natural, un instinto profundamente arraigado en su mente como una marca. Entonces jamás olvidará quién es su verdadero amo. Eso es lo que más importa. Cuando el chico del dragón celestial se arrodilló y le besó el dorso de la mano, Darren sonrió con satisfacción. Muy bien. Sin duda merece ser mi ahijado. Acarició con cariño el pelo corto y rubio de Doflamingo y luego lo hizo ponerse a su lado, tomándolo de la mano mientras caminaban paso a paso para salir del salón abovedado y empapado de sangre. Afueras del antiguo pueblo. Al ver cómo su otrora orgulloso y desafiante joven amo era conducido como un niño por aquel marino de cabello oscuro, los otrora temibles miembros de la familia Don Quijote se quedaron paralizados. Con los rostros contraídos por la conmoción, como en un sueño lúcido. «Doffy, ¿son estos tus hombres?» Darren sonrió, echando un vistazo disimuladamente a los 1000 miembros de la mafia allí reunidos. Doflamingo bajó la cabeza y respondió: «Sí, padrino». Darren asintió con una sonrisa. «No es tan mal. En el Mar del Norte, podrían considerarse de élite. Pero hay un pequeño problema». Doflamingo preguntó en voz baja. «¿Qué quieres decir, padrino?» Los labios de Darren se curvaron en una sonrisa fría. «Eres mi ahijado. Un rey por nacimiento. Así que recuerda esto». Su mirada se aguzó. «Cualquiera que te vea, aparte de mí, debería arrodillarse». En el instante en que pronunció esas palabras, una oleada de presencia abrumadora surgió del cuerpo del capitán de la marina, extendiéndose indiscriminadamente en todas direcciones como una marea poderosa. El mundo pareció quedarse en silencio. Todos los colores desaparecieron, dejando solo el blanco y el negro. Un fuerte viento azotaba el aire, arrasando con todo a su paso. El poder del Aki impactó a la familia Don Quijote como un maremoto. Trébol, Diamante, Vergo y Pica, así como todos los demás miembros, temblaron violentamente bajo el peso de esa aura monstruosa. Sintieron como sus fuerzas se desvanecían sin previo aviso, y su mente se quedó en blanco. Les flaquearon las rodillas. Uno a uno, cayeron al suelo. Ruido. Innumerables armas se les resbalaron de las manos, cayendo al suelo como una lluvia torrencial, con un sonido seco y continuo. Trébol y los demás se arrodillaron, con los dientes apretados y el rostro pálido como la muerte. Contemplaron con horror al almirante Nordsea, que irradiaba un poder abrumador, mientras un único pensamiento inundaba sus mentes al unísono. Esto no puede ser real. Esta presión intensa y penetrante era como enfrentarse a un mar embravecido o a 1000 soldados atacando. La presencia de este hombre era incluso más fuerte que la última vez. Los vientos y las nubes cambiaron violentamente, como si todo el Mar del Norte estuviera a punto de ser arrasado. En ese momento, solo 2 personas permanecían en pie en el mundo. Junto a Darren, Doflamingo apretó los dientes con fuerza. Sus ojos inyectados en sangre palpitaban con una ferocidad contenida, y su expresión cambiaba constantemente, como si intentara reprimir algo.
El Aki del Conquistador que habitaba en su interior se estaba despertando, pero era evidente que estaba siendo reprimido. Duffy, te estaré esperando en la Grand Line. Darren se giró y miró a su ahijado con una sonrisa, entrecerrando los ojos. La inmaculada capa blanca que llevaba detrás ondeaba violentamente, proyectando una sombra que envolvía por completo al adolescente rubio. Doflamingo bajó la cabeza. En lo profundo de sus ojos rojos, la ambición y la fría determinación estaban siendo reprimidas a la fuerza. Sí, padrino. En septiembre del año 1492 del calendario del Círculo Marítimo, bajo las órdenes de Rollers Darren, comandante supremo y almirante de la Infantería de Marina del Mar del Norte, la flota del Mar del Norte lanzó una sangrienta represión y purga contra más de 20 familias mafiosas notorias de la región. Esta operación puso fin a las fuerzas clandestinas caóticas y desenfrenadas que habían asolado el Mar del Norte durante décadas, incluso siglos. En una semana, la familia Don Quijote, liderada por Doflamingo, absorbió sin esfuerzo todo el submundo del Mar del Norte. Su poder se expandió rápidamente y pronto se convirtieron en un gigante formidable. Su influencia abarcaba el contrabando de armas, los burdeles, los juegos de azar, el espionaje, el tráfico de información y mucho más, extendiéndose no solo a través de los mares sino incluso a lo largo de la Grand Line. Desde entonces, un dicho ha comenzado a extenderse por todo el Mar del Norte. El mundo está lleno de colores, pero en el Mar del Norte solo hay blanco y negro. A partir de ese momento, lo que el mundo había llamado anteriormente el caótico Mar del Norte entró en una nueva era de estabilidad y orden. Estás completamente loco. Dejarlo ir así. ¿No temes que algún día la ambición de Doflamingo se descontrole y te apuñale por la espalda? Mar del Norte 321, División del Cuerpo de Marines, Oficina del Comandante de la Base. Momonga hojeó el informe de inteligencia que tenía en las manos con expresión de impotencia, mirando a su superior, que estaba sentado cómodamente fumando un puro. El informe detallaba la reciente conmoción causada por la toma de control, por parte de la familia Don Quijote, de varias industrias propiedad de la mafia. La magnitud de la industria, el personal, las naciones y las ciudades involucradas. Cada detalle se presentó con claridad. No se atrevería. Darren respondió con indiferencia, con la mirada fija en el mar a través de los ventanales que iban del suelo al techo. Momonga frunció el ceño. ¿Estás seguro? Este chico no parece precisamente obediente. Darren se giró lentamente para mirarlo, sonriendo. Precisamente porque sé que no es obediente, me siento tranquila. Los enemigos verdaderamente peligrosos no son esos mocosos ambiciosos. Son aquellos que lo ocultan todo en su interior, aquellos que parecen inofensivos. Doflamingo es un tipo con mucho talento. Lo necesito para ayudar a estabilizar el Mar del Norte. Cuanto mayor sea su influencia, más nos beneficiaremos. Con su identidad de dragones celestiales, como escudo, ni siquiera el cuartel general de la Marina, ni siquiera el gobierno mundial, dudaría en inmiscuirse en los asuntos del Mar del Norte. Momonga hizo una pausa para pensar. Entiendo esa lógica, por supuesto. Pero lo he conocido y, por la forma en que te mira, puedo decir que algo no anda bien. Lo que me preocupa es que cuando uno abandona el Mar del Norte, eso. Darren lo interrumpió con un gesto de la mano y formuló una pregunta que no tenía nada que ver. ¿Sabes lo que significa tener el espíritu de un rey? El poder legendario que solo aparece una vez entre 1.000.000. ¿El Aki del Conquistador? Exactamente. Darren sonrió. Doflamingo es alguien que ha despertado el Aki del Conquistador. Por eso lo elegí. En su mirada se vislumbraba un significado más profundo. La fuerza, la velocidad, el poder, el estatus, todo eso es secundario. En este mar, lo que realmente lo decide todo, es el espíritu. Mientras mi Aki del Conquistador sea más fuerte que el suyo, jamás se atreverá a rebelarse contra mí. Capítulo 74. Aki del Conquistador. Momonga murmuró en voz baja, pero se recuperó rápidamente. Miró a su jefe con incredulidad, observando a Darren sentado allí, con las piernas cruzadas, fumando un cigarrillo con aire despreocupado. ¿Qué espera? Has despertado el Aki del Conquistador. Darren lo miró y se rió. Así es. Durante la batalla en la isla Rubek contra Doflamingo, Darren ordenó a Momonga que dirigiera a los marines en el bloqueo de la isla, la evacuación de civiles y el establecimiento de un perímetro de seguridad. Cuando Darren se enfrentó a Doflamingo usando el Aki del Conquistador, Momonga estaba demasiado ocupado dando órdenes como para darse cuenta. ¿Cuándo sucedió esto? Momonga respiró hondo, completamente atónito. Había oído hablar de lo raro que era el Aki del Conquistador. En todo el Mar del Norte, ni siquiera el anterior almirante, Sakazuki, conocido como el Monstruo, lo había despertado. Quizás en la Grand Line o en el Nuevo Mundo, muchos individuos poderosos lo despertaron, pero casi todos ellos eran piratas legendarios. Como el gran pirata Barba Blanca. O el misterioso Roger. Pero entre los marines, muy pocos fueron capaces de despertar el Aki del Conquistador. Como fuerza militar al servicio del gobierno mundial, los marines hacían hincapié en la disciplina estricta y la jerarquía. Sencillamente, no había espacio para que floreciera el libre albedrío, sobre todo con los dragones celestiales dominando todo. En un entorno así, para un infante de marina despertar el espíritu de un rey era prácticamente imposible. Por lo que Momonga sabía, los únicos marines que habían despertado el Aki del Conquistador eran el actual almirante de flota Kon, el almirante del cuartel general de la Marina Sengoku y el vicealmirante Garp. El marine más fuerte, aclamado como un héroe. ¿Y ahora Darren decía que él también había despertado el Aki del Conquistador? ¿Significa esto que, el talento de este tipo realmente supera al de monstruos como Sakazuki y Borsalino? Si Momonga no conociera tan bien a Darren, pensaría que está diciendo tonterías. Si quieres saber cuándo. Darren exhaló una bocanada de humo, sonriendo levemente. Yo diría que fue probablemente por la época en que Saint Sildes fue atacada por los Reyes Marinos y tuvo un final desafortunado, algo así. Bueno, si te interesa despertar tu propio Aki del Conquistador, tengo un método muy bueno.
Momonga sintió una oleada de inquietud en el pecho, pero aún así se obligó a preguntar. ¿Qué es? Darren lanzó una moneda al aire. En pleno vuelo, la moneda se derritió repentinamente y se transformó en una daga, cuya fría hoja brillaba intensamente. La punta apuntaba directamente al cielo. Mata a un dragón celestial. Lo dijo con naturalidad. El rostro de Momonga se contrajo incontrolablemente, y varias líneas oscuras se formaron en su frente. ¿Hablas en serio? Darren se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Es solo una teoría. Pero diría que probablemente sea efectiva. Este método podría no funcionar muy bien con los piratas, ya son forajidos por naturaleza. Pero, en el caso de los marines, tendría un impacto drástico en su fuerza de voluntad. El haki del conquistador, según mi entender, es en última instancia una manifestación externa de la voluntad y el espíritu de una persona. Generalmente se despierta en condiciones extremas. Y no me refiero al peligro físico. Somos infantes de marina, cada misión pone nuestras vidas en riesgo. Me refiero a los extremos mentales. Como infantes de marina, desde el momento en que nos ponemos este uniforme, nos entrenan y educan para seguir órdenes, para defender la paz y la justicia. Pero en el fondo, todos sabemos que eso es mentira. Claro, puede que estemos protegiendo la justicia, pero en realidad, nuestras misiones y acciones tienen más que ver con preservar el dominio del gobierno mundial. Y en la cúspide de este gobierno, sentados en lo alto de las nubes, se encuentran los autoproclamados dioses, los dragones celestiales. La voz de Darren se fue suavizando gradualmente. Sus profundos ojos brillaban con una luz indescifrable y sonrió. Para un marine, ¿qué podría ser más emocionante que matar a los todopoderosos dioses, que nos dan órdenes? ¿Y bien? ¿Quieres intentarlo? ¿Quieres sentir lo que es matar a un dios? Ver los rostros grotescos de los dragones celestiales aullando de dolor ante ti, verlos arrodillarse y suplicar piedad, despojados de su dignidad, de su orgullo como descendientes del supuesto creador. ¿No sientes ni un poco de curiosidad por saber qué se sentiría? Momonga se encontró con la mirada sonriente de Darren e instintivamente se estremeció, dando un paso atrás. Ja 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 ja. Al ver esa reacción, Darren soltó una carcajada. Momonga puso los ojos en blanco, molesto. Maldito seas, deja de intentar tentarme. Eres un verdadero demonio. No me extraña que el mocoso de Doflamingo esté completamente bajo su control. Sinceramente, a veces me pregunto si su fruta del diablo tiene algún tipo de capacidad para lavar el cerebro. Tuvo que admitir que incluso él sintió una punzada de tentación ante las palabras de Darren. Pero en el momento en que ese pensamiento le cruzó la mente, un escalofrío le recorrió el cuerpo y sintió un hormigueo en la piel. La daga flotante era, una vez más, una moneda en el aire, con sus marcas, números y diseño exactamente iguales a los de antes, impecablemente precisos. Darren recogió la moneda y la colocó con cuidado sobre la mesa, sonriendo. Quizás exista tal capacidad. Pero, al fin y al cabo, la naturaleza humana es bastante simple. Todos, sean poderosos o simples plebeyos, tienen debilidades. Todos tienen deseos. Dinero, riqueza, poder, estatus, fama, belleza, apuestas, cigarrillos, vino. Hay infinidad de maneras de matar a una persona. La violencia es simplemente la más directa. Pero si quieres doblegar la voluntad de alguien, tienes que encontrar su punto débil. El deseo de destruir es una debilidad que la mayoría de la gente comparte. No finja sorpresa. Nuestro deber como infantes de marina es proteger, por supuesto. Pero también somos humanos. Y los humanos tienen deseos. Cuando te encuentras con algo magnífico o de una belleza impresionante, tu primer instinto puede ser protegerlo, admirarlo. Pero, en el fondo, hay otro impulso, un deseo distorsionado de destruirlo. Si destruyera algo tan bello con mis propias manos, ¿cómo sería? Pensamientos como este surgen con más frecuencia de la que nos gustaría admitir. Por eso el mundo está lleno de retorcidas historias de amor, gente que mata por una cruel obsesión cuando no puede tener lo que quiere. ¿Y cuál es la cosa más sagrada, más bella, más noble y más venerada de este mundo? Por supuesto, es el gobierno mundial. Los dragones celestiales. Quizás algún día, cuando la gente de este mundo contemple el monstruoso régimen que gobernó durante 800 años, y el miedo en sus ojos comience a transformarse en algo más, imaginen cómo sería esa visión. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 75. Eres un verdadero lunático. Momonga no pudo evitar sonreír con ironía mientras escuchaba las escandalosas palabras de Darren. ¿Estás seguro de que debería estar escuchando esto? Darren soltó una risita. ¿Por qué no? Desde el día en que dijiste que querías seguirme, supe que tenías potencial. La larga historia de adoctrinamiento del gobierno mundial ha dividido este mar en clases rígidas. Los dragones celestiales se alzan en la cima, controlándolo todo. Pero a medida que los tiempos cambian y surgen nuevos héroes, estas ideas arraigadas están condenadas al colapso. Se recostó lentamente en su silla, alzó su copa y dio un sorbo refinado. Claro, esa es solo mi teoría. Necesitaré más ejemplos y datos antes de poder afirmar algo con seguridad. Momonga miró a Darren a los ojos, que esbozaban una media sonrisa, y se sintió cada vez más incómodo. Apretó los labios. Así que piensas usarme como conejillo de indias, ¿eh? Darren sonrió. Su nombre es Momonga, ¿verdad? Momonga. Darren soltó una carcajada al ver la expresión en el rostro de Momonga, como si acabara de tragarse algo horrible. Al cabo de un rato, finalmente se calmó un poco y habló con más seriedad. Esto no es ninguna broma. No confío en nadie más para gestionar el Mar del Norte. Cuando me vaya a Marineford, tú estarás a cargo aquí, Momonga. Su expresión se endureció. Puede que Doflamingo actúe con obediencia ahora, tras haber sido puesto en vereda, pero en el fondo sigue siendo ambicioso. Podemos seguir usando la carta Germán. Crearemos un clima de fricción entre ambos bandos.
Nuestros marines del Mar del Norte se mantendrán en el medio, como mediadores. La casa no necesita intervenir demasiado, de lo contrario todos los jugadores se rendirán. Pero la estrategia y la política son solo una parte. Lo que más importa es la fuerza. Momonga asintió con firmeza. No te preocupes. No he descuidado mi entrenamiento ni un solo día. Darren asintió, satisfecho. En ese momento, un sonido agudo y urgente provino del Denden Musi. Brurururu. Brurururu. Darren y Momonga se detuvieron, y sus ojos se posaron en el Denden Musi militar que había sobre la mesa. Este es Darren, dijo con calma, extendiendo la mano para cogerlo. Darren, soy yo. La voz solemne del almirante Sengoku resonó, cargada de emoción. Almirante Sengoku. ¿Qué sucedió? Darren frunció el ceño e intercambió una mirada con Momonga. Según la información de la que disponían, Sengoku estaba trabajando junto a agentes del CP del gobierno mundial en una misión para dar caza y eliminar al destructor de mundos, Beyond the World. Hubo un problema con la operación para capturar a Beyond the World. Debido a la mayor recompensa, ahora actúa con más cautela. Los refuerzos del cuartel general ya han aislado la única ruta marítima que conecta el Mar del Norte con la Grand Line, pero Beyond the World y sus hombres siguen ocultos en algún lugar de las aguas del Mar del Norte. Por otro lado, las cejas de Sengoku estaban fruncidas, como si alguien se las hubiera pintado con tinta negra. Darren, sé que llevas años al mando en el Mar del Norte. Tienes influencia y contactos aquí. Esta vez, necesito que accedas a esas redes y nos ayudes a localizar el escondite del mundo Beyond. Al oír esto, Darren arqueó una ceja. Desde que asumió la responsabilidad de Saint Sildes, los marines han duplicado la recompensa del mundo Beyond, pasando de 200 millones a 400 millones de Belly. Pero no esperaba que el hombre se volviera tan precavido y alerta a causa de ello. Darren hizo una pausa para pensar un momento antes de hablar lentamente. Almirante Sengoku, movilizar la flota del Mar del Norte y acceder a mi red, eso no será un problema. Pero lo que me gustaría saber es, ¿has vuelto a ponerte en contacto con Beyond the World? ¿Estás intentando evaluar hasta qué punto podría tomar represalias? Sengoku realmente hizo honor a su título de general ingenioso. Comprendió de inmediato la intención detrás de la pregunta de Darren. Sí, almirante. Si Beyond the World resulta herido, es muy probable que reaccione con violencia excesiva. La voz de Darren se tornó un poco más grave. No me refiero solo a las represalias contra los marines, sino también contra los civiles. Sengoku guardó silencio por un momento y luego dijo con calma. Últimamente he tenido algunos roces con él, y sí, salió herido. Darren sonrió, satisfecho. Entendido, almirante Sengoku. Haré que mis hombres comiencen a rastrear el paradero del mundo Beyond de inmediato. Una oportunidad tan valiosa como esta, no puedo dejarla escapar. Con el Mar del Norte ya sellado, y dada la tecnología de navegación de esa época, es imposible que el mundo Beyond cruce el cinturón de calma y llegue al nuevo mundo. Lo que significa que esto es un juego de la mancha con la tapa cerrada. Un pirata legendario, un hombre que una vez estuvo codo con Barba Blanca y Roger. Por supuesto, Darren quería comprobar por sí mismo lo lejos que aún estaba de ese nivel. Sobre eso. Mar del Norte. Isla de Rubek, Oporto. Un barco pirata, destrozado, quemado y destruido por la batalla, llegó lentamente al puerto. En la proa, se alzaba una figura imponente con los brazos cruzados, que desprendía una presencia abrumadora. Llevaba un casco con cuernos y tenía una barba gris verdosa. Sus ojos verde claro brillaban con un resplandor brumoso e implacable. Mundo Beyond. Un vendaje empapado en sangre le envolvía el pecho con fuerza. Maldita sea, emboscado en la cuneta por ese maldito mono amarillo. Beyond World presionó su mano contra la herida. Aunque el sangrado había cesado, el punto alcanzado por el rayo láser aún dolía con un leve latido. Nadie esperaba que el contraalmirante de mayor rango de la armada fuera aún más despreciable de lo que parecía, lanzando un ataque sorpresa justo en medio de la lucha de Beyond contra Sengoku. Mundo, ¿estás bien? Un anciano frágil se acercó con dificultad. Llevaba una vía intravenosa colgada del brazo, su expresión era de cansancio y su piel, marcada por la edad. Biohack, primer oficial de los piratas del mundo. Su estratega y, más que eso, hermano de Beyond World. No te preocupes, hermano. Estoy bien. Delante de Biohack, Beyond esbozó una sonrisa un tanto tonta. Los dos confiaban el uno en el otro desde la infancia, unidos por un sueño compartido, navegar alrededor del mundo en la mayor aventura de todas. Biohack lo miró con preocupación, con los labios ligeramente entreabiertos, pero finalmente no dijo nada. Entonces, hermano, ¿estás seguro de que el mayor intermediario del Lampa del Mar del Norte está en esta isla? ¿Ese tipo llamado Doflamingo? Beyond World entrecerró los ojos, escudriñando la bulliciosa isla y su puerto con una expresión amenazante. Biohack asintió débilmente. Sí. La familia Don Quijote ya es la fuerza mafiosa dominante en el Mar del Norte. Según la información que hemos recabado, su influencia es enorme y sus métodos, despiadados. Incluso los marines del Mar del Norte se mantienen al margen. Pero Mundo, ¿estás seguro de esto? Todavía podemos volver. Beyond World soltó una carcajada atronadora. Hermano, nuestro sueño de navegar por el mundo aún no se ha hecho realidad. El gran viaje de los piratas del mundo, ¿cómo pudo terminar en el Mar del Norte? Con un gesto amplio, su presencia se hizo presente. Ve. Encuentra a ese mocoso llamado Doflamingo. Y de él, tomaremos el poder para aplastar a los marines. Capítulo 76. Isla Rubek. La residencia de la familia Don Quijote. En el opulento salón de la mansión, una brisa fresca agitaba las cortinas del alféizar, ondulándolas suavemente. Las ventanas abiertas crujían con el viento, mientras el polvo danzaba bajo la luz del sol.
Doflamingo yacía recostado en un gran y lujoso sofá de cuero, vistiendo solo una camisa blanca, con la cabeza echada hacia atrás y un libro que le cubría el rostro. No. No, no. De repente, Doflamingo comenzó a temblar violentamente mientras dormía. Abrió los ojos de golpe y se incorporó jadeando, con un sudor frío que le corría por la frente. Respiraba con dificultad, con los ojos rojos tras sus gafas oscuras. Sin dudarlo, cogió la copa de vino tinto de la mesa de centro y se la bebió de un trago. Glub, glub. El vino, rojo como la sangre, le goteaba por el cuello y le empapaba la camisa, manchándola por completo. Ni siquiera se movió. Doffy. En un momento dado, Trébol y los demás entraron en la habitación. Al ver a Doflamingo encender un cigarro tembloroso, sus ojos se llenaron de preocupación. Estoy bien. Tras dar unas cuantas caladas fuertes, Doflamingo finalmente logró recomponerse y agitó la mano con desdén. El mismo sueño otra vez. Las murallas de la ciudad en llamas. Las maldiciones desdeñosas de los marginados. Los gritos de angustia de su padre. Y ese dolor insoportable. ¿Cómo van los negocios últimamente? En comparación con la arrogancia y la ingenuidad que demostró a su llegada al Mar del Norte, Doflamingo ahora tenía una actitud más mordaz, menos arrogancia y más crueldad calculada. Había crecido 10 centímetros y su expresión era más fría. Su corto cabello rubio había crecido y lo peinaba hacia atrás, dándole el aire gélido de un rey del inframundo. Cuando se mencionaba el tema de los negocios, Trébol balanceaba su bastón con entusiasmo, con mocos colgando de debajo de la nariz mientras gesticulaba frenéticamente. Yo digo, después de todas nuestras recientes limpiezas, la familia Don Quijote ahora controla casi todas las industrias subterráneas del Mar del Norte. Ahora somos los reyes indiscutibles del inframundo del Mar del Norte. Diamante se unió a la conversación con entusiasmo. Todo ha sido tan fácil. Nadie ha podido detener nuestro ascenso. A este ritmo, nuestra influencia y operaciones llegarán a Grand Line en menos de un año. Ika soltó una risa estridente. Esos arrogantes reyes y nobles del Mar del Norte se arrastran como perritos falderos. Doffy, deberías ver sus patéticas caras. Ja 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 ja. Te encantaría. Al ver las sonrisas y la confianza en los rostros de sus oficiales de mayor rango, a quienes consideraba su familia, Doflamingo sintió que gran parte de la tristeza en su corazón comenzaba a disiparse. Se lamió los labios secos y agrietados y sonrió con malicia. El Mar del Norte es solo el primer paso en nuestra conquista de los mares. En cuanto tengamos una base lo suficientemente sólida, abandonaremos este lugar. Tengo la sensación de que se avecina una nueva era. Mientras hablaba, Doflamingo apretó los puños. Un brillo frío resplandeció tras sus gafas oscuras. Una aura poderosa, casi imperceptible, emanó de su cuerpo, haciendo que su pelaje rosado y emplumado ondulara a pesar de la quietud del aire. Trébol y los demás observaban con asombro, incapaces de ocultar la adoración y el fanatismo en sus ojos. Inicialmente, temían que, tras someterse a los marines, su joven amo perdiera su presencia dominante. Pero ahora estaba claro, el gran joven maestro no había vacilado ni un ápice. De hecho, su aura era incluso más fuerte que antes. Pero, joven amo, ¿no es un poco elevado el impuesto que pagamos a los marines del Mar del Norte? Vergo, que había permanecido en silencio todo el tiempo, finalmente habló en voz baja. Hemos criado a muchísima gente aquí en el Mar del Norte, y estamos gestionando una operación de gran envergadura, pero más de la mitad de los beneficios van a parar a los marines. Antes de que pudiera terminar, Doflamingo lo interrumpió con una mirada fría. Hay dinero que simplemente no podemos tocar. Sin la protección de los marines, nuestro negocio no iría tan bien. El humo del cigarro se arremolinaba alrededor de su rostro, proyectando sombras sobre su expresión. Ya verás. Ese tipo, Darren, no se va a quedar en el Mar del Norte para siempre. Una sonrisa fría y desafiante apareció en la comisura de los labios de Doflamingo. Él cree que me tiene completamente bajo control. Pero al final todos terminan tropezando. Trébol y los demás sonrieron con malicia ante las palabras del joven amo. Este era el joven amo astuto e intocable al que veneraban. Jamás se doblegaría ante nadie. Pero en ese momento todo cambió. Auge. La sala del consejo familiar tembló repentinamente como si un meteorito hubiera caído del cielo. Con un estruendo ensordecedor, los sólidos muros se hicieron añicos y se derrumbaron. El polvo y los escombros se convirtieron en una tormenta, y la potente onda expansiva lanzó a Trébol y a los demás por los aires. Cayeron entre los escombros, con la sangre brotando a borbotones de sus bocas. Barorororo. ¿Dónde está ese mocoso de Doflamingo? Ven aquí y enfréntate a mí. Una risa salvaje y ronca resonó por el pasillo. Trébol y los demás, con los rostros cubiertos de polvo e incredulidad, miraban con los ojos muy abiertos la enorme figura que caminaba entre el humo, un hombre con un casco con cuernos, que se movía con una calma inquietante. ¿Quién demonios eres tú? Tienes mucho valor para invadir la fortaleza de la familia Don Quijote. Debes querer morir. Se escucharon gritos furiosos cuando el grupo de Trébol entró en acción, cada miembro lanzando sus propios ataques contra el intruso. Pero al instante siguiente, ni siquiera pudieron ver cómo se movía. Ante sus ojos pasó una imagen borrosa, y sintieron como si les hubiera atropellado un tren a toda velocidad. Sus cuerpos salieron disparados por los aires como balas de cañón. Estallido. Los gruesos muros de piedra se derrumbaron a su paso, levantando nubes de polvo que se elevaban en el aire. De repente, una explosión aguda y ensordecedora rasgó el aire. Hilos afilados y brillantes brotaron de la mano de Doflamingo, atravesando rocas y tierra mientras se precipitaban hacia el intruso. Fue el ataque de Doflamingo. Pero lo que sucedió después fue increíble. Auge. Se oyó un estruendo metálico cuando los cables golpearon el pecho del hombre, generando chispas al impactar. Los ojos de Doflamingo se entrecerraron con asombro. Lo vio con claridad, la parte superior del cuerpo del hombre estaba cubierta por una elegante armadura negra que irradiaba un brillo escalofriante. Aquí de armamento. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre desapareció de su vista. ¡Bam! Un fuerte puñetazo golpeó a Doflamingo en el estómago.
Su cuerpo se dobló por el dolor, sus ojos se salieron de sus órbitas y su boca se abrió de asombro. Una mano enorme la agarró del pelo rubio y le levantó la cabeza. Un rostro duro, frío y despiadado le devolvió la mirada. ¿Así que eres Doflamingo? Byrne Ward miró al punk rubio ensangrentado y se burló. He oído que eres tú quien dirige todo el tráfico de armas en el Mar del Norte. Capítulo 77. ¿Y qué si lo soy? El cabello rubio de Doflamingo estaba casi arrancado de su cuero cabelludo, y el dolor insoportable no hacía sino avivar su furia salvaje. Sus ojos inyectados en sangre ardían con una hostilidad implacable. Su mano derecha se alzó como una garra. Con un movimiento rápido, unos hilos finísimos como navajas cortaron el suelo con un silbido, lanzándose hacia la ingle de Byrne Ward. Pero Byrne Ward simplemente se burló. Sin inmutarse, bajó el peso de su cuerpo y levantó una rodilla. Su pantorrilla, envuelta en haki de armamento de color negro azabache, golpeó los hilos invisibles en el aire. Saltaron chispas violentamente. Sin dudarlo, Byrne Ward se abalanzó hacia adelante como una flecha disparada por un arco. Su enorme puño ennegrecido golpeó brutalmente la garganta de Doflamingo. ¡Ah! La garganta de Doflamingo se contrajo por el impacto. La sangre brotó a borbotones de su boca y 2 dientes rotos giraron en el aire. ¡Maldita sea! Soy Doflamingo. Su voz era ronca, le ardía la garganta de dolor. Pero sus ojos aún ardían de furia, desafiantes y salvajes, consumidos por una rabia inexplicable. Las venas se abultaban a lo largo de sus dedos doblados mientras estiraba el brazo. Los 5 cables bifurcados de Gosiquito dispararon a quemarropa, apuntando directamente a la garganta de Byrne Ward. Fulbright. Los reflejos de ese niño no están nada mal. Los ojos de Byrne Ward se entrecerraron. Un siniestro destello rojo brilló en lo profundo de sus pupilas. Casi instintivamente, ladeó ligeramente la cabeza. El alambre transparente, lo suficientemente afilado como para perforar acero, apenas le rozó la mejilla, abriéndole una pequeña herida desde la mejilla hasta el cuello. Doflamingo se quedó paralizado por una fracción de segundo. Y en ese instante, la corpulenta figura que tenía delante desapareció. Eres interesante, chico. Tienes lo que se necesita para ser el rey del submundo del Mar del Norte. Una risa fuerte y salvaje resonó a sus espaldas. El agudo silbido de algo que atravesaba el aire se acercaba rápidamente. Auge. Chasquido, chasquido. Un puñetazo, como un meteorito cayendo, impactó a Doflamingo en el pecho, desatando una oleada de ecos demoledores que hicieron estremecer incluso a Trébol y a los demás. El mundo de Byrne rugió. Auge. Con una segunda explosión de haki de armamento, una tormenta de fuerza incontrolable estalló sobre el cuerpo de Doflamingo. Gotas de sangre brotaron de su piel, tiñendo de rojo intenso su delgada camisa blanca. El suelo bajo sus pies se hizo añicos en un radio de 100 metros, rompiéndose con un estruendo ensordecedor. La base de la familia Don Quijote se derrumbó bajo la fuerza del impacto. En medio del remolino de polvo, Doflamingo gimió. Sus pupilas temblaron, contrayéndose por la conmoción. Sus piernas se dieron y cayó de rodillas, completamente inerte. Agarrándose el abdomen, jadeó como un pez fuera del agua. Una oscuridad como ninguna otra que hubiera experimentado jamás nubló su visión. La diferencia de fuerza era abrumadora. Este tipo era terriblemente poderoso, tan fuerte que era imposible. Vale, ya es suficiente diversión. Byrne Ward contempló con pereza las ruinas destruidas. Recogió una botella de vino intacta de entre los escombros de una mesa destrozada. Descorchó la botella, dio 2 largos sorbos, se limpió la boca con el dorso de la mano y sonrió. Chico, probablemente hayas oído hablar de Byrne Ward. Estoy aquí para hablar de negocios. ¿Negocio? ¿Esa es tu idea de negocio? Doflamingo jadeó, levantando finalmente su pálido rostro. Se limpió la sangre de los labios, con la mirada fríamente fija en el temible pirata que tenía delante. Barorororo. ¿Qué esperabas? Soy un pirata. No soy uno de esos mocosos rubios mimados que juegan a las casitas. Byrne Ward estalló en carcajadas. ¿Qué? ¿Pensabas que iba a llamar a la puerta educadamente, estrechar la mano y charlar tomando el té? Escucha, chico. Seré directo. Dado que tu familia Don Quijote controla la red clandestina de contrabando de armas en el Mar del Norte, iré al grano. Presionó la mano contra las vendas ensangrentadas de su pecho. Una sonrisa cruel se dibujó lentamente en su rostro. Necesito armas. Muchas. Y, quiero un cañón, algo más grande de lo que el mundo haya visto jamás. Un cañón gigante. Las pupilas de Doflamingo se contrajeron. Los detalles sobre ese loco pasaron fugazmente por su mente. Destructor de mundos Mundo Byrne. Última recompensa, 400 millones de Belly. Un pirata legendario. Usuario de la fruta Moa Moa. Gracias a los poderes de su fruta del diablo, podía multiplicar el tamaño y la velocidad de cualquier objeto docenas o incluso cientos de veces. Hasta una simple pistola de chispa podía desatar un poder devastador en sus manos, superior al de la artillería pesada de un buque de guerra de la marina. Hizo explotar ciudad tras ciudad, barco tras barco, destruyendo todo a su paso con una facilidad aterradora. ¿Y ahora, quería construir el cañón más grande de la historia? Un cañón de ese tamaño, si se fortalece con la fruta Moa Moa, podría borrar una isla entera del mapa en segundos. ¿Piensas volar, Marineford? Homer y Geoise. Al contemplar la sonrisa distorsionada de Byrne Ward, Doflamingo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Eso no te incumbe, mocoso. Byrne Ward resopló con frialdad. Concéntrate únicamente en construirlo. En cuanto al resto, te sugiero que te mantengas al margen. Doflamingo arqueó las cejas, a punto de responder. Estallido. Byrne Ward le dio una patada en la cabeza, estampándole la cara contra el suelo. El suelo se resquebrajó al instante, y las grietas formaron telarañas.
Los ojos de Doflamingo se llenaron de sangre mientras apretaba los dientes. Lo entiendes, ¿verdad, chico? B&D World se burló, apretando su bota con más fuerza, aplastando aún más el suelo. Por supuesto, sé cómo funcionan los negocios. No vas a hacer esto gratis. Tu vida, ese es tu precio. Se burló. Tienes 3 días. En cuanto se pronunciaron esas palabras, la presión en el cráneo de Doflamingo desapareció. Se sobresaltó. El mundo de B&D había desaparecido. Lo único que quedaba era la ruinosa mansión de Don Quijote. Y la sangre que le corría desde la frente hasta los ojos. ¡Maldición! Doflamingo se quedó paralizado por un largo instante antes de rugir como una bestia salvaje. Sus manos se clavaban en la tierra, su rostro se contraía de furia. Gruesas venas serpenteaban por su frente como gusanos, grotescas y protuberantes. Doffy. Trébol y los demás, arrastrando sus cuerpos maltrechos, se acercaron con cautela. Al ver la expresión de inquietud de Doflamingo, ninguno se atrevió a respirar en voz alta. Fufu. De repente, Doflamingo soltó una carcajada. Su cuerpo temblaba, sus ojos se llenaron de lágrimas mientras reía sin control. Interesante. Que esto se está poniendo interesante. Lentamente sacó un Dendenmusi de su abrigo, cuyo reflejo danzaba fríamente en sus gafas de sol. Un Dendenmusi de grado militar. Pensaba que nunca usaría esto en su vida. Se equivocaba. Bru. Su grito desgarrador resonó entre los escombros. La luz del sol se filtraba por el techo agrietado. El polvo se arremolinaba alrededor del dragón celestial ensangrentado y de pelaje dorado. Dudar. Soy yo. Una voz baja respondió. Doflamingo permaneció arrodillado allí en silencio durante un largo rato. Padrino. B&D World vino a verme, dijo con calma, con la cabeza inclinada. Capítulo 78. El padrino, B&D World, vino a mí. Darren escuchó sorprendido la voz que provenía del militar Dendenmusi, y su expresión se volvió cada vez más extraña mientras daba una calada a su cigarro. Acababa de recibir órdenes de Sengoku para localizar el mundo B&D, y ni siquiera 2 minutos después, el tipo se ofreció voluntariamente, yendo directamente a su ahijado. Al otro lado de la mesa, Momonga parecía igualmente perplejo, con una mueca de incredulidad en los labios. Casi se quema los labios con el cigarro antes de reaccionar. Darren y Momonga intercambiaron una mirada. Parecía demasiado fácil. ¿Qué quiere? Darren exhaló lentamente, con la mente ya dando vueltas. Quiere armas. Un arsenal enorme, gruñó Doflamingo entre dientes. Ese lunático casi aniquila a la guarnición de la isla Rubek. Me dio 3 días para construirle un cañón superpesado. ¿Un cañón superpesado? Los ojos de Darren se entrecerraron, y un brillante destello de luz resonó en lo profundo de sus pupilas. Parece que el viejo Sengoku realmente lo acorraló. Murmuró, frunciendo ligeramente el ceño. Luego preguntó, ¿está herido? Por otro lado, Doflamingo, apoyándose en sus manos ensangrentadas, se obligó a ponerse de pie y dijo bruscamente, sí. Dudó un instante, luego apretó los dientes. Padrino, ¿qué debo hacer? Si B&D World pone sus manos en un arma como esa, con sus poderes de fruta del diablo, entonces dáselo. Darren lo interrumpió de repente con una sonrisa. Denle lo que quiera, armas, pistolas, cañones, cuanto más, mejor. Si puede manejarlo, se lo proporcionaremos. Doflamingo se quedó paralizado. Antes de que pudiera responder, Darren continuó, así es como vamos a manejar esto. Doflamingo, me alegra que me hayas contactado y me lo hayas hecho saber. Una sonrisa fría curvó sus labios. No tienes por qué interferir en el mundo de B&D. Si quiere armas, dénselas. En cuanto a los daños a la guarnición en la isla de Rubek, me aseguraré de que pague. Doflamingo, recuerda esto. En este mundo, la gente suele ser objeto de insultos repentinos y humillantes, y eso es algo que tienes que soportar. No dejes que el odio nuble tu juicio. Pero puedo prometerte una cosa. El comandante supremo del Mar del Norte se levantó lentamente, tomó la túnica de justicia del perchero y se la echó sobre los hombros. B&D World no saldrá con vida del Mar del Norte. Había anochecido. Las olas rompían bajo un cielo tan oscuro como la noche, con las estrellas apenas visibles. Pero en los bastiones militares de Alemania 66, las luces brillaban y la música resonaba. Hoy tuvo lugar el bautizo de la hija mayor de la familia Vinsmoke, la princesa real del reino de Germá en el Mar del Norte. Para celebrar su nacimiento, Vinsmoke Hudge, rey de Germá y comandante en jefe de Germá 66, ofreció un suntuoso banquete e invitó a representantes de muchas naciones aliadas del Mar del Norte. Esto es tan aburrido. ¿De verdad tenemos que asistir a este supuesto bautismo? Tokika que bostezó mientras el buque de guerra atracaba lentamente. Que este mar no es solo cuestión de lucha. También es cuestión de diplomacia, respondió Darren con una sonrisa. Además, el reino de Germá es uno de nuestros aliados de larga data. Shion y Tokika que pusieron los ojos en blanco al unísono. Si no lo hubieran sabido, podrían haber creído las palabras persuasivas de Darren. Almirante Darren, mi señor le espera en el salón de banquetes. Un hombre vestido como un auténtico mayordomo, con un smoking negro, se adelantó e hizo una reverencia cuando Darren desembarcó. El rey Hudge es muy amable. Es un honor presenciar el bautizo de la princesa Vinsmoke, respondió Darren con un gesto de asentimiento. Siguiendo las instrucciones del mayordomo, el grupo entró enseguida en el gran salón de banquetes de Germá. El salón era opulento, con el techo adornado con relucientes candelabros de cristal. Camareros de traje circulaban entre la multitud con bandejas, ofreciendo bebidas y manjares a los invitados. Tokika que distinguió entre la multitud a varias figuras prominentes del Mar del Norte, comerciantes adinerados con atuendos ornamentados, nobles cubiertos de oro y plata, enviados reales. Ministros y figuras influyentes de poder de toda la región.
Si escuchabas con atención, podías oírlos susurrando sobre política, ganancias empresariales, rutas marítimas, acuerdos de tierras, títulos nobiliarios, chismes de la alta sociedad y cambios de poder. No eran simples asistentes a fiestas. Cada una de sus palabras y acciones moldeó el panorama político del Mar del Norte. Pero en el instante en que Darren y su séquito entraron, cesaron las risas y el tintineo de las copas. Las conversaciones se interrumpieron a mitad de frase. Todas las miradas en la sala se dirigieron al marine de cabello oscuro que estaba al frente. El ambiente animado se había vuelto extrañamente silencioso. El silencio era tan denso que oprimía los hombros de Tokikake, obligándolo a tragar saliva con dificultad. A diferencia de los demás invitados, que vestían trajes y togas formales, Darren llevaba su elegante traje negro de siempre. Su corbata negra estaba suelta y una inmaculada capa blanca ondeaba a su espalda. Con sus ojos hundidos, nariz puntiaguda y el cabello peinado hacia atrás, desprendía una elegancia salvaje que atraía todas las miradas en la sala. Detrás de él, 20 infantes de marina de élite, morenos e imponentes, marchaban hacia el banquete como si fueran los dueños del lugar. Parecía menos una ceremonia y más un tigre acechando su territorio. Los hombres lo miraron con admiración y temor. Mujeres, con un deseo manifiesto. Teach, presumido. Solo estás aquí para presenciar la ceremonia, ¿sabes?, murmuró Tokikake con amargura. Pero incluso él tuvo que admitirlo, Darren brilló en ese momento. Los hombres querían ser como él. Las mujeres querían estar encima de él. Ja ja ja. Almirante Darren, bienvenido a Alemania. Una carcajada rompió el silencio. Vinsmoke Hudge, ataviado con atuendo real, caminó hacia la multitud con una amplia sonrisa, extendiendo la mano. Es un honor tenerlos aquí para el bautizo de mi hija. Darren le tomó la mano con una sonrisa. No me perdería una ocasión tan importante. Capítulo 79. Clic, clic. Mientras las dos figuras más destacadas de la noche se estrechaban la mano con sonrisas cordiales, los periodistas presentes alzaron inmediatamente sus cámaras. Los flashes no cesaban de dispararse mientras grababan escena tras escena. Para los nobles, políticos, invitados distinguidos y comerciantes adinerados procedentes de ambos lados del Mar del Norte, estaba claro que no eran los protagonistas de la ceremonia de bautizo de hoy. La presencia de Germán hablaba por sí sola. Alemania, una nación beligerante donde cada ciudadano era un soldado, poseía una fuerza militar temible y una ambición agresiva por dominar el Mar del Norte. Era la pesadilla de muchos países del Mar del Norte, que atormentaba a la realeza, ministros y nobles, manteniéndolos despiertos por la noche. Si no hubiera sido por la mediación previa de los marines del Mar del Norte, es probable que Vinsmoke Hudge hubiera sumido a medio océano en una guerra interminable. En cuanto a Roller Staren, el comandante supremo de los marines del Mar del Norte, los invitados lo miraban con nada menos que admiración. Todos sabían que este joven, menor de 20 años, era la verdadera autoridad en el Mar del Norte. Su flota era invicta. Su fuerza era insondable. Dominaba absolutamente este mar. Almirante Darren, he oído que la situación en el Mar del Norte ha cambiado bastante últimamente. Vinsmoke Hudge tomó una copa de vino tinto de un camarero que pasaba y se la entregó a Darren, hablando con naturalidad. Darren aceptó el vaso, dio un pequeño sorbo y respondió con una leve sonrisa. Ah. ¿Y a qué cambio se referiría el rey juez? El juez Vinsmoke frunció ligeramente el ceño. Científico de formación, tenía poca paciencia o interés en los juegos políticos. Destacó por someter a sus enemigos mediante la ciencia y el poderío militar, aplastando naciones con un ejército tan fuerte que no dejaba lugar a la resistencia. El tono político vago e indirecto de Darren no hizo sino irritarlo aún más. Almirante Darren, creo que sabe perfectamente de qué estoy hablando. Respiró hondo, controlando su creciente irritación. Sus marines pusieron patas arriba todo el submundo del Mar del Norte. Luego, en tan solo 2 semanas, un mocoso llamado Doflamingo llegó con su familia y tomó el control del mercado negro de la región. Solo tengo curiosidad, ¿son ciertos los rumores? ¿Doflamingo está trabajando contigo? ¿Te das cuenta de que el ascenso de la familia Don Quijote está obstaculizando la expansión de Germán 66? Darren agitó suavemente el vino en su copa, y el líquido rojo sangre onduló contra el cristal. Rey juez, usted ya debe conocer mi postura sobre el llamado mundo de Lampa. Él sonrió. Mientras haya paz y las cosas se resuelvan según las reglas, cierro los ojos. Doflamingo puede ser joven, pero es capaz. Eso es algo que respeto. En cuanto a la expansión de Alemania, chocó levemente su copa contra la del juez. Si no recuerdo mal, los marines del Mar del Norte son ahora el principal socio comercial de Alemania, ¿no? En la línea temporal original, el ascenso de la familia Don Quijote en el Mar del Norte también frustró los planes de Germán 66 para dominar el mundo. Sin otra opción, Vinsmoke Hudge recurrió a la exportación de armas, operando como mercenario por todo el mundo para continuar su expansión por la fuerza. Ahora, al escuchar las palabras del marín, Vinsmoke Hudge guardó silencio. Unos segundos después, una lenta sonrisa volvió a su rostro. Tienes razón. Lo que realmente importa es la estabilidad y la paz en el Mar del Norte. En ese momento, el mayordomo hizo sonar suavemente una campana ceremonial, interrumpiendo la conversación. Ahora les presentamos a la hija mayor de la familia Vinsmoke. La ceremonia de bautizo está a punto de comenzar. La multitud centró su atención en la entrada. Una mujer pálida pero de aspecto amable entró empujando un cochecito de bebé, escoltada por varios guardias de Germán. Su vestido blanco de estilo real era sencillo y elegante, sin joyas ni adornos excesivos. Ligeramente maquillada, irradiaba una presencia delicada y grácil. Reina Sora de la familia real Vinsmoke. Así que esta es la madre de Sanji, realmente parece amable. A Darren se le pasó ese pensamiento por la cabeza. Almirante Darren, es un placer conocerle. La reina Sora se acercó empujando el cochecito de bebé e hizo una reverencia elegante y noble. Darren le tomó la mano con delicadeza, hizo una reverencia cortés y le dio un beso caballeroso en la punta de los dedos.
He oído hablar mucho de la elegancia de la reina Sora. Al verte hoy, está claro que se la merece. Miró a la niña de mejillas sonrosadas en el cochecito y sonrió. ¿Esa debe ser Reihu, la hija mayor de la familia Vinsmoke? Felicidades a ambas. Preparé un pequeño regalo para la pequeña Reihu, un detalle personal. Espero que no lo rechaces. Hizo una señal a Momonga, quien rápidamente dio un paso al frente y le entregó una lista al mayordomo que estaba detrás del juez Vinsmoke. La escritura era densa y detallada, incluso a primera vista, quedaba claro que no se trataba de un regalo cualquiera. Agradezco sinceramente al almirante Darren su generosidad. Que la amistad entre Alemania y los marines del Mar del Norte perdure para siempre. La reina Sora sonrió y alzó su copa con elegante compostura. Darren chocó su vaso con el de ella y se lo bebió de un trago. Entonces comenzó el bautismo. La pequeña Reihu, delicada como una muñeca de porcelana, fue colocada con cuidado por el mayordomo en una palangana de madera caliente. Delante de todos los invitados, recibió la bendición ceremonial. Tras los aplausos, el banquete comenzó oficialmente. ¿Puedo sujetarlo? Darren preguntó, sonriendo a la reina Sora, que ahora sostenía a la pequeña Reihu en sus brazos. Dudó un instante y luego respondió en voz baja. Por supuesto. Con cuidado, le entregó a Reihu. Darren sostuvo a la niña pequeña, de pelo rosa, cejas arqueadas, chupándose los dedos, y, por un instante, sintió una inusual sensación de desorientación. Esta era la hermana biológica de Sanji. La futura Poison Pink, Vinsmoke Reihu. Le pellizcó suavemente la mejilla, mientras ya se formaba un juicio en su corazón. Vinsmoke Judge comenzó claramente a modificar los factores genéticos de su linaje. Ella será el orgullo de Alemania 66. El juez se acercó y dijo con voz grave. Darren lo miró y sonrió levemente. Creo que sí. Con cuidado, volvió a colocar a Reihu en su suave cuna, arreglándole suavemente el cabello y abrazándola. Entonces, casi con naturalidad, preguntó. Su señoría, hay algo nuevo que me gustaría comentar. Germán 66. ¿Tienes piedras marinas? Capítulo 80. 3 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Almirante Sengoku, todo está listo. En 3 horas, el objetivo, el BND World, aterrizará en una isla deshabitada en las aguas al norte de la isla Rubek. Recomiendo iniciar la operación allí. Dentro del camarote del buque de guerra, Sengoku escuchó la voz tranquila que provenía del oficial militar Denden Musi. Frunció el ceño lentamente. Darren, ¿estás seguro de que esta información es correcta? Durante los últimos 3 días, los movimientos del mundo BND han sido erráticos. Ni siquiera la red de inteligencia del gobierno ha podido rastrear un solo rastro de los piratas del mundo. Si la información es errónea y nuestras fuerzas navales quedan expuestas, todos los esfuerzos que hemos invertido en esta operación habrán sido en vano. Mientras hablaba, Sengoku lanzó una mirada furiosa a Borsalino, que se crujía los nudillos despreocupadamente cerca de allí. Tenga la seguridad, almirante Sengoku, de que no habrá errores. La información proviene de una fuente fiable. Por lo que sé, BND World ha estado comprando una gran cantidad de armas introducidas de contrabando a través de los canales clandestinos del Mar del Norte. El lugar de comercio confirmado es la isla en cuestión. La voz serena de Darren resonó en el Denden Musi. Al oír el tono seguro de Darren, la expresión de Sengoku se suavizó y una leve sonrisa apareció en las comisuras de sus labios. Genial. Sabía que no me equivocaba contigo. Hizo una breve pausa y luego preguntó, ¿tiene alguna recomendación para la operación de desmantelamiento de BND World? Por otro lado, Darren parecía dudar deliberadamente. Almirante Sengoku, solo soy un capitán de cuartel general. Quizás no sea apropiado que ofrezca consejos estratégicos sobre una operación importante contra un pirata del calibre de BND World, ¿no cree? Sengoku resopló. Deja de decir tonterías, niño. Si tienes algo que decir, dilo. Cuando la misión sea un éxito, recibirás tu parte del mérito. Además, ya le he enviado la documentación para su ascenso. Si supera la revisión formal, se aprobará su nombramiento como comodoro. Un puesto como este es más que suficiente para participar en una operación de este nivel. Sengoku no era ingenuo. Al igual que el famoso general ingenioso de la Armada, su perspicacia política y su brillantez estratégica se encontraban entre las mejores en el mar. Desde el incidente de Saint-Sildes, los piratas del mundo se han vuelto cada vez más cautelosos y traicioneros. Ni la Armada ni las redes de inteligencia de la PC han podido localizar BND World. Sengoku incluso intentó contactar con los líderes de varios reinos del Mar del Norte a través de sus contactos personales, con la esperanza de encontrar alguna pista, pero no tuvo éxito. Y, sin embargo, en esas condiciones, Darren, el almirante del Mar del Norte, logró proporcionar información precisa con la hora y el lugar exactos en tan solo 2 días. Ese hecho por sí solo lo dice todo. Mientras Sengoku reflexionaba sobre esto, un pensamiento repentino y absurdo cruzó por su mente. Podría ser. Darren. Tú mismo orquestaste este acuerdo de armas. Su tono se elevó y su voz se volvió más áspera. El Denden Musi guardó silencio por un segundo antes de que la voz divertida de Darren respondiera con calma. Como cabía esperar del almirante Sengoku. Su perspicacia es más aguda que nunca, nada se le escapa. Sí. Yo lo organicé. En los últimos días, BND World ha estado reclutando tropas frenéticamente, acumulando armas y construyendo un cañón enorme con el potencial de destruir toda su flota. Estallido. El puño de Sengoku se estrelló contra la mesa que tenía delante. Su rostro se ensombreció como una nube de tormenta. Maldito mundo BND. ¿Está intentando volar Marineford por los aires? Tras haberse enfrentado al mundo BND en numerosas ocasiones, Sengoku sabía mejor que nadie lo aterradora que podía ser la fruta Moa Moa. Si ese hombre pusiera sus manos en un arma de esa magnitud, olvídense de la flota. Con su personalidad perturbada y violenta, BND World no dudaría en convertir el cuartel general de la Marina en un cráter.
Aún así, saber esto de antemano les daba una oportunidad de luchar. Este pensamiento ayudó a calmar el creciente pánico de Sengoku. No le diste ese cañón, ¿verdad? Daren. Confío en ti. No serías tan tonto como para. No, almirante Sengoku, interrumpió Daren con suavidad. Yo se lo di. Un cañón como ningún otro que el mundo haya visto jamás. Sengoku. Un segundo después. ¿Qué dijiste? Sengoku se levantó de un salto de su asiento, su voz resonando con tal fuerza que casi arrancó el techo de la cabina. Incluso Borsalino se frotó la oreja, estremeciéndose. ¿Has perdido la cabeza? Sengoku gruñó, mirando fijamente al Dendenmushi como si el rostro sereno de Daren estuviera justo delante de él, con las fosas nasales llenas de vapor. Por favor, almirante Sengoku, no se preocupe. Tenía mis razones. El tono tranquilo de Daren se escuchó de nuevo. El mundo de Birndi puede parecer una locura, pero es extremadamente difícil de sobrellevar. A pesar de su ambición de destruir el mundo, no es un idiota imprudente. Sin ofrecerle un incentivo lo suficientemente grande, jamás lograríamos que lanzara un ataque decisivo. Si no hubiera recibido el cañón, no se habría arriesgado a ir a la guerra con nosotros, especialmente si hubiera resultado herido. Ahora mismo está atrapado en el Mar del Norte. Esta es nuestra mejor oportunidad. No podemos dejar que se nos escape. Porque si escapa a la Grand Line, o peor aún, al Nuevo Mundo, será exponencialmente más difícil derrotarlo. Sengoku se frotó la sien mientras escuchaba el razonamiento tranquilo y lógico de Daren, aunque este último seguía visiblemente preocupado. Pero Daren, estás corriendo un riesgo enorme. No, almirante. Por favor, confíe en mí. La voz de Daren transmitía una profunda convicción. Si me atreví a darle ese cañón, es porque estoy seguro de que puedo manejarlo. En relación con esta operación, hay algo que me gustaría solicitar. Hizo una pausa y luego dijo con claridad y firmeza. Quiero liderar esta misión. Comandaré la flota del norte, y entraré en batalla. Fin del video.